El misterio de Sanxurxo, un crimen en la Galicia profunda. En la remota aldea de Sanxurxo, perdida entre las colinas verdes de Galicia, la tranquilidad se rompió una fría mañana de noviembre. Aquí, donde el tiempo parece haberse detenido, un crimen horrendo sacudió a sus pocos habitantes, dejando una estela de miedo y desconfianza. Soy el inspector Javier Gómez, y esta es la historia de un asesinato que desafió toda lógica. Un caso que me llevó al límite de mis capacidades y a cuestionar la naturaleza humana. Todo comenzó con la desaparición de Manuel Pereira, un anciano conocido por su carácter afable y su amor por la pesca. Manuel era un pilar de la comunidad, siempre dispuesto a ayudar a los demás. La última vez que lo vieron fue en la taberna del pueblo, compartiendo historias con sus amigos. Aquella noche, el ambiente era festivo y todos disfrutaban de la música y el vino. Pero cuando no regresó a casa, la alarma se extendió rápidamente. La búsqueda comenzó al amanecer. Vecinos y guardias civiles recorrieron los bosques y ríos cercanos, llamando su nombre con la esperanza de que respondiera. La aldea, normalmente tranquila, se llenó de murmullos de preocupación. Fue entonces cuando, en un claro del bosque, encontraron su cuerpo. Manuel yacía inmóvil, con una expresión de terror congelada en su rostro. La escena era inquietante. No había señales de lucha, pero un extraño símbolo estaba grabado en el suelo a su alrededor. Era un símbolo celta, un antiguo emblema que algunos en el pueblo decían que traía mala suerte. El pueblo estaba en shock. ¿Quién podría haber hecho algo así? Las sospechas cayeron rápidamente sobre un forastero, un joven llamado Álvaro que había llegado meses atrás. Su comportamiento solitario y su interés por lo oculto lo convirtieron en el blanco perfecto para las habladurías. Se decía que pasaba horas en el bosque, buscando hierbas y realizando rituales extraños. Sin embargo, mientras investigaba, descubrí que las cosas no eran tan simples. Álvaro tenía una coartada sólida. Estaba en la taberna la noche de la desaparición de Manuel, rodeado de testigos. Los análisis forenses revelaron algo aún más desconcertante. El símbolo en el suelo no era solo un dibujo, sino un antiguo sello celta, utilizado en rituales de protección. La tensión crecía. Los aldeanos, temerosos y desconfiados, comenzaron a señalarse unos a otros. La atmósfera se volvió irrespirable y la paranoia se apoderó de Sanxurxo. Fue entonces cuando encontré una pista crucial, una carta escondida en la casa de Manuel. En ella, hablaba de un secreto que había guardado durante años, un secreto que podría destruir la paz de Sanxurxo. La carta revelaba que Manuel había sido testigo de un crimen en su juventud, un asesinato que involucraba a los ancestros de algunos de los aldeanos más respetados. El símbolo celta era su forma de protegerse, de advertir a los demás que sabía demasiado. La revelación me dejó helado. Podría ser que el asesinato de Manuel estuviera relacionado con un oscuro pasado que todos preferían olvidar. Decidí investigar más a fondo. Hablé con los ancianos del pueblo, aquellos que habían vivido en Sanxurxo durante décadas. Sus recuerdos eran confusos, pero algunos mencionaron a un grupo de hombres que habían sido parte de una sociedad secreta en la aldea, una sociedad que se ocupaba de mantener el control sobre los secretos del pasado. Con cada conversación, la historia se volvía más compleja. Los ancianos me contaron sobre un antiguo conflicto entre familias.
un enfrentamiento que había terminado en un asesinato hace más de 50 años. La familia de Manuel había estado involucrada y su padre había sido uno de los principales testigos. Pero, ¿qué había sucedido realmente? ¿Y por qué Manuel había decidido hablar sobre ello ahora? La lluvia comenzó a caer y con ella la sensación de urgencia. Necesitaba encontrar respuestas antes de que alguien más sufriera el mismo destino que Manuel. Regresé a la casa de Manuel, buscando más pistas. En su estudio encontré un viejo álbum de fotos. Las imágenes mostraban a Manuel y a otros aldeanos en eventos de la comunidad, pero había una foto que me llamó la atención. Un grupo de hombres, todos con el mismo símbolo celta grabado en sus chaquetas. Fue entonces cuando comprendí que el símbolo no solo era un emblema de protección, sino también una marca de pertenencia. Manuel había estado investigando a aquellos hombres, desenterrando secretos que muchos preferirían mantener enterrados. ¿Podría ser que su asesinato fuera un intento de silenciarlo? La tensión aumentaba y la atmósfera en Sanjurjo se tornaba cada vez más opresiva. Los aldeanos comenzaron a cerrar sus puertas y ventanas, temerosos de lo que pudiera suceder. Fue entonces cuando decidí confrontar a Álvaro. Necesitaba saber si sabía algo más sobre el pasado de Manuel y su conexión con el símbolo. Nos encontramos en el bosque, donde él solía pasar su tiempo. La conversación fue tensa. Álvaro, con su mirada intensa, me dijo que había visto a Manuel hablando con algunos hombres en la taberna días antes de su muerte. Hombres que no eran del pueblo, que parecían interesados en el pasado de Manuel. Fue entonces cuando comprendí que la historia estaba lejos de terminar. Manuel había desenterrado un secreto que muchos preferirían mantener oculto. Decidí que era hora de confrontar a los hombres de la foto. Los encontré en la taberna, un grupo de hombres de mediana edad que parecían estar al tanto de la situación. Les pregunté sobre Manuel y el símbolo celta. Sus reacciones fueron inmediatas, miradas de nerviosismo, murmullos entre ellos. Uno de ellos, un hombre llamado Ricardo, se puso de pie y dijo: «No tienes idea de lo que estás tocando. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». La tensión era palpable. En ese momento, comprendí que había desenterrado algo mucho más grande de lo que había imaginado. La conversación se tornó en un enfrentamiento, y antes de que pudiera reaccionar, Ricardo me empujó fuera de la taberna. Regresé a la comisaría, decidido a resolver el misterio. Reuní toda la evidencia que había encontrado y comencé a unir las piezas del rompecabezas. La carta de Manuel, las fotos, las declaraciones de Álvaro y los ancianos, todo apuntaba a una conspiración que había estado oculta durante años. Finalmente, la verdad salió a la luz. El culpable no era un forastero, sino alguien del propio pueblo, alguien que temía que Manuel revelara el oscuro pasado de su familia. Fue un acto desesperado para silenciarlo, un crimen que dejó una cicatriz imborrable en la comunidad. Sanjurjo nunca volvió a ser el mismo. El caso se cerró, pero el eco de ese día aún resuena en sus calles vacías. La lección aprendida fue clara. Los secretos enterrados siempre encuentran la manera de salir a la superficie. Soy el inspector Javier Gómez, y esta fue la historia del crimen que cambió para siempre la tranquila aldea de Sanjurjo.